Y volvió finalmente nuestra querida sección de salud con la responsable Mar Romero Sala, que antes también estaba haciendo el análisis de muchas cosas que ocurrían en esta guerra, pero por supuesto no queremos dejar a un lado la salud, que tiene que ver también con esta guerra, porque hay denuncias de varios ataques contra hospitales en Ucrania. Mar, ¿qué sabemos sobre esto? Sí, hablamos de salud, pero lastimosamente seguimos sin alejarnos mucho del conflicto abierto actualmente en Ucrania. Uno de los ataques que ha dado la vuelta al mundo es el de Mariupol, ¿no? Con el hospital al ataque materno-infantil, que por cierto, y supimos que una de las mujeres que salían en las fotografías transportando una camilla embarazada falleció, igual que su bebé, pero no ha sido el único ataque a instituciones sanitarias o a hospitales que ha habido en Ucrania. En total, la Organización Mundial de la Salud ya ha verificado 31 ataques contra sanitarios o infraestructuras sanitaria hasta el fecha del 11 de marzo. Entre estos ataques, además, se cuentan 12 muertos y 34 heridos. 2 de ellos, Raúl, son trabajadores sanitarios. Qué tristeza, Mar. ¿Qué consecuencias tiene todos estos ataques y la guerra sobre la salud, Mar? Pues principalmente la salud es un derecho universal, ¿no? Y una guerra es una interrupción brutal y violenta contra este derecho. Además, también estamos hablando de falta de suministros, por ejemplo, oxígeno, anestesias, desfibriladores, insulina, ¿no? Todo esto, normalmente estamos acostumbrados a contar heridos y a contar muertos, pero hay enfermos crónicos, gente mayor, niños y niñas, mujeres embarazadas. Todas estas estarán en mayor riesgo a raíz de este conflicto. De hecho, se calcula que van a haber 80.000 nacimientos en los próximos 3 meses que se van a dar en unas condiciones de absoluto riesgo si la situación no mejora. Pero también hay consecuencias a medio y a largo plazo. Por ejemplo, el COVID en Ucrania no ha desaparecido y es importante recordar que es el país con una tasa de vacunación más baja de toda Europa, un 36%, debido a la reticencia que hay hacia las vacunas. Una reticencia que también llevó a que rebrotara la poliomielitis en 2020 y precisamente en febrero de este mismo año, febrero de 2022, se había lanzado una campaña para recuperar la vacunación infantil contra la polio, una campaña masiva que ahora se ha tenido que interrumpir también por esta guerra. Impactante ver un país casi que destruido en la mayoría de sus ciudades. Mar, desde el bando ucraniano también denuncian que todos estos ataques son crímenes de guerra. Pues sí, definitivamente los ataques han levantado muchas críticas por parte de gobiernos, de la sociedad civil, de entidades multilaterales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF publicaron un comunicado conjunto en el que llamaban a proteger los servicios sanitarios como manera también de proteger a la población civil. Además, recordaban que estos servicios sanitarios salvan vidas. Pero también sobre la cuestión de si técnicamente son crímenes de guerra o no, tocará que esto lo dirima una Corte de Justicia, la Corte Penal Internacional. Pero revisemos la definición de la misma ONU. Se considera crimen de guerra todos los ataques intencionados contra varios edificios, entre los cuales hospitales o otros lugares donde se traten a enfermos y heridos. Sin embargo, de nuevo, para que esto se pueda considerar un crimen de guerra y tenga consecuencias, debe demostrarse que ese ataque fue intencional, esa palabra es clave, y que no fuera además un objetivo militar. De hecho, Rusia ya ha argumentado que el ataque contra Mariupol, contra el hospital de Mariupol, también se debía a que ahí había unas facciones militares que eran su objetivo, en verdad. Pero en ese sentido sí fue intencionado, digamos, a ese objetivo, porque supuestamente, según Moscú, ahí estaban nacionalistas ucranianos. Así es, pero pues sigue habiendo otro lugar, pero ahí, como decíamos, la justicia, si se decide llevar al ejército ruso ante la justicia, será quien deberá decidir. Y lo veremos, Mar. Pero Ucrania no es el primer caso de ataques contra hospitales que vemos en una guerra. ¿Qué otros casos también se conocen? Son múltiples. Desgraciadamente, los ataques contra instituciones sanitarias se repiten. Son una constante en todas las guerras y en los conflictos. Por ejemplo, Rusia ya bombardeó hospitales en Alepo, en Siria, donde se calcula que 900 sanitarios han muerto desde 2011. Muy recientemente, en 2021, también hubo bombardeos del ejército israelí sobre Gaza, por ejemplo, que destruyeron el único hospital donde se hacían pruebas COVID y que destruyeron también instalaciones sanitarias de Médicos Sin Fronteras, pero uno de los casos más duros que sigue en el imaginario colectivo fue el bombardeo de Fuerza Aérea de Estados Unidos contra el Hospital de Trauma en Kunduz, Afganistán, en 2015, 42 víctimas mortales. Las imágenes que están viendo son de ese hospital. Estados Unidos aseguró que había sido un error humano, por eso pues hace falta recordar esa parte de la intencionalidad del crimen de guerra que muchas veces juega un papel ahí. Claro, pero igual siempre digamos que el lado agresor dice que fue un error humano y ahí se escuda
escudan en eso. Vamos a ver igual qué pasa. Y le pregunto entonces, Mar, si hubo consecuencias sobre ese ataque del que estaba hablando. No hubo consecuencias penales, pero sí hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU apoyada por 80 miembros donde pues condenaban esos ataques del personal médico y pedían el fin de la impunidad, pero la verdad es que desde entonces no ha habido mucho avance, no ha habido muchos cambios. Según cifras de la Cruz Roja que están viendo en este momento, se han registrado más de 3.700 casos de ataques y obstrucción a los servicios de salud hasta 2020, 2/3 de ellos en Medio Oriente y en el continente africano. Raúl, cosas que interrumpen algo que se llama el principio de la neutralidad médica, ¿no? Que es que se cura y se cuida a todo el mundo independientemente de su bando y de sus ideas políticas, un remanso de paz o de colaboración en tiempos de guerra que deberíamos preservar. Imágenes de solidaridad también que hemos visto, por ejemplo, de parte de los ucranianos, un video muy famoso dándole comida y atención, digamos, con bebida caliente a un soldado ruso. Y pues como usted también lo dijo, no solamente los heridos de guerra, los muertos por la guerra, sino enfermedades crónicas que deben tratarse y que por ahora está todo paralizado. Claro, y por eso también recordar que la salud es vida, la vida es el contrario de guerra, preservar la salud es una actitud pacifista. En todo caso, una guerra siempre es una tragedia. Mar, muchísimas gracias por toda la información.